Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos iniciando nuestra clase número quinta del curso Jacques Derrida, Escritura y Deconstrucción, aquí en Cursada Virtual. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy, que tanto esta quinta como la sexta van a estar centradas en de la gramatología, ¿no? Vamos allá a pasar a otra etapa de la reflexión derridiana, porque las primeras 4 clases claramente estuvimos enfocados en el vínculo entre Derrida y Husserl, el vínculo entre Derrida y la fenomenología. Vimos efectivamente esa crítica que hace Derrida a Husserl en el sentido de que la notación escrita, que la notación gráfica, si bien es considerada secundaria, él intenta demostrar, y yo creo que lo prueba básicamente Derrida, que la notación es necesaria incluso para los objetos matemáticos, para los objetos geométricos. Por tanto, habría allí en la cuestión fenomenológica una idea que implicaba un mantenimiento de cierto idealismo, ¿no? Y a partir de ahí es que analiza uno de los pares binarios dicotómicos más importantes para Derrida, que va a ser ese par voz-escritura, ¿no? Y como ese par voz-escritura es fundamental porque en el privilegio de la voz también vamos a tener otros privilegios asociados, como por ejemplo el del espíritu respecto al cuerpo, como por ejemplo el de ciertas centralidades, ¿no? Otra de las centralidades tiene que ver con los falocéntricos, y ahí vemos cómo se va armando esa expresión que Derrida va a usar, que es logo-fono-falocentrismo. Ahora, eso forma parte de la primera etapa, y si bien es cierto que los 3 libros de los cuales vamos a tomar sus principales conceptos para explicar y para debatir, son publicados el mismo año, en 1967, y me refiero a La voz y el fenómeno, de la gramatología, y también Márgenes de la filosofía, que lo veremos en las próximas clases. Son textos donde los focos de debate son distintos. En el caso de la gramatología, que vamos a ver a partir de hoy, el debate ya no es la fenomenología, sino el debate va a ser con el estructuralismo, específicamente con Saussure y con otros pensadores, con otros filósofos de la historia de la filosofía, por ejemplo Platón, por ejemplo Rousseau, y como les decía, con la escuela estructuralista, con algunos filólogos, con algunos semiólogos rusos. Es decir, tenemos otro tipo de relaciones críticas que va a establecer Derrida. Obviamente igual el foco va a seguir, por cierto, en la cuestión de la escritura, ¿no? De hecho, de la gramatología debe ser el texto donde la cuestión de la escritura está realmente en primer lugar. En La voz y el fenómeno aparece, pero aparece como subsidiada, o como subsidiaria, perdón, de este problema de la voz, ¿no? Bueno, vamos a empezar leyendo el material de lectura que tengo escrito para hoy, y luego vamos a analizar párrafos entre todos de la gramatología. El texto de la gramatología tiene 2 partes, está dividido en 2 partes. Una primera parte que se llama la escritura y una segunda parte que se llama naturaleza, cultura, escritura. La idea es, vamos a tratar de trabajar hoy la primera parte, que es la escritura, y la clase sexta, la próxima, la parte naturaleza, cultura, escritura, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la lectura del material que después ustedes van a tener disponible para leer. Bien, en la filosofía derridiana hay 2 momentos conceptuales claros, ¿no? El primer momento conceptual es crítico de la fenomenología husserliana, como vimos ya, donde se deconstruye, donde Derrida deconstruye la idealidad del objeto y se hace notar la desconsideración de la escritura por sobre la voz, ¿no? Con las consecuentes ideas sobre la representación, el origen y el presente. Eso es lo que vimos en las primeras 4 clases. Es el primer momento crítico. Derrida empieza a constituir su propia filosofía, marcando una separación con respecto al proyecto husserliano a partir de la deconstrucción de la idealidad del objeto, y esa deconstrucción de la idealidad del objeto va a implicar analizar el par escritura-voz y las consecuencias sobre la cuestión de la representación. Recuerden ustedes todo lo que analizamos en la clase pasada respecto de los 3 tipos de representación, ¿no? Esa representación como estar en lugar de, el lugar del embajador, la representación como volver a ser presente lo que estaba anteriormente, y por última la cuestión de la representación como un patrón, como un ideal aspiracional de raigambre platónica al cual tenemos que remitir. El tema del origen, ese debate con respecto al origen genético o puro versus el origen contaminado, y
el tema de la temporalidad del presente, porque recordemos la expresión metafísica del presente que Derrida plantea para describir un poco este privilegio de la voz respecto de la escritura. Este primer momento crítico fenomenológico es el que ya vimos. El segundo momento, la generación de conceptos que no puedan remitirse a ninguno de los dos integrantes de los pares dicotómicos, más allá de la distinción saussuriana entre significado y significante. Este va a ser el segundo momento que vamos a ver en esta segunda parte del curso, ¿no? En estas 4 clases. Todas estas nociones trabajan en el límite, en el borde, son bifrontes, esa palabra usa Derrida, bifronte, son cuñas o son indecidibles, que también es otra expresión que viene de Gödel, ¿no? Son indecidibles de Gödel, que no pueden reenviarse y que se resisten a la derivación, ¿no? O sea, vamos a ver en este rastreo, que ya lo podemos verificar incluso en de la gramatología, cuáles son, en algún sentido, esas nociones que Derrida va a recuperar de la tradición filosófica como nociones que resisten la dicotomización, como nociones que resisten ser estructuradas en términos de pares binarios. Algunas que vamos a ver, por ejemplo, fármacon, por ejemplo, impaginación, por ejemplo, imen, es decir, son todas nociones que él encuentra en textos filosóficos, pero también en textos literarios, ¿no? Entonces, vamos a ver a partir de esa noción, como decimos acá, nociones que resisten el reenvío, es decir, el reenvío al origen, ¿no? Recolección, bricolage, en términos de Lévi-Strauss, esa palabra bricolage o bricoleur va a ser un término que también aparece en gramatología, y creación de nociones que ni afirman ni niegan, una estrategia ni A ni B, o bien términos sin categoremáticos, que es una expresión que un poco define este tipo de términos, que impidan el desarrollo de los dualismos. Es decir, la idea es centrarnos en este segundo momento en, sí, por cierto, marcar la crítica respecto al estructuralismo, que es lo que el estructuralismo mantiene respecto de la fenomenología, y avanzar hacia la recuperación de términos sin categoremáticos, de términos no binarios, de conceptos que resistan el binarismo. Ese va a ser un poco, es decir, que puedan ser A y B al mismo tiempo, que puedan ser A y B. La historia de la metafísica occidental podría describirse como la historia del concepto de estructura, solo que esta se dividiría en la historia de la estructura centrada, la historia de la metafísica, y la historia de la estructura descentrada, la deconstrucción de la metafísica, ¿no? Esta es un poco la hipótesis que tiene Derrida. Podemos pensar toda la historia de la filosofía, desde Platón hasta Nietzsche, digamos, o hasta Heidegger, como la historia del concepto de estructura. ¿En qué sentido? En este sentido, digamos, si uno va repasando filósofo por filósofo, va viendo que cada filósofo coloca una centralidad ontológica. Platón, la idea. Aristóteles, la usía o la esencia. El mundo medieval, Dios. El mundo del Renacimiento, Descartes, el cogito. Podemos pensar en Kant, el sujeto trascendental. Podemos pensar en Hegel, la idea. Podemos pensar en Nietzsche, el superhombre. Es decir, son todas centralidades. Podemos sumar la historia. Es decir, cada uno de los filósofos que estaría encarnando en algún sentido o siendo hijo de su tiempo, marcaría esto, ¿no? La historia metafísica es una sucesión de centralidades, ¿no? Entonces, sacamos la idea platónica, ponemos la usía. Sacamos la usía, ponemos a Dios. Sacamos a Dios, ponemos el cogito. Sacamos el cogito, ponemos el sujeto trascendental. Pero lo que sigue estando invariante, dice Derrida, es estamos hablando de una estructura centrada. El estructuralismo, si bien marca distancias con respecto a esta visión, todavía sigue planteando la cuestión en términos centrados. O sea, la estructura ocuparía el lugar que anteriormente ocuparon las otras centralidades ontológicas. Entonces seguiría manteniendo esa lógica, esa dinámica de centramiento, ¿no? Por eso dice Derrida, la historia metafísica occidental la dividimos en dos. La historia metafísica centrada, ¿no? Y de la estructura centrada, perdón, y la historia de la estructura descentrada. ¿Qué es la historia de la estructura descentrada? Bueno, es la historia de la deconstrucción de la metafísica.
Esa historia, por supuesto, para Derrida es muchísimo más breve que la otra, porque ¿cuándo comenzaría la historia de estructura descentrada? Bueno, probablemente uno podría decir quizá con Heidegger, ¿no? Hasta cierto punto, hay algunas lecturas que plantean que Heidegger todavía mantiene cierto centramiento, ¿no? El Dasein, habría que ver hasta qué punto lo es, pero en rigor, como todos los filósofos a veces se consideran fundacionales, Derrida un poco estaría planteando que esa historia empieza con él, digamos, ¿no? O sea, que es el padre de la deconstrucción, bueno, estaría intentando hacer una historia de la estructura descentrada. Pero acá, más allá de lo centrado y lo descentrado, que es importante, pensemos en esto, ambas son historias de la metafísica, ¿no? Estamos hablando de historia de la metafísica occidental, centrada y descentrada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que la deconstrucción no implica un más allá de la metafísica o un más allá de la filosofía. Nos mantenemos dentro del edificio filosófico, por tanto, dentro del edificio metafísico. Es decir, no hay nada que esté más allá. O quiero decir, más allá está, sí, mística, religión, pero en realidad se mantiene dentro del edificio metafísico. Entonces el tema es, manteniéndonos dentro de ese edificio, operar un descentramiento al interior de ese edificio metafísico, de la historia de la filosofía. Ese va a ser un poco el desafío de Derrida, ¿no? La estructura centrada implica un juego infinito de sustituciones de diferentes centralidades que han designado siempre formas de la presencia privilegiada, esto que decíamos recién. Idea, arge, acá hay otros, idea, arge, telos, energeia, usía, aletheia, conciencia, Dios, sujeto trascendental, hombre con mayúscula en el sentido del humanismo, Geist, espíritu, es decir, es este juego de sustituciones diferentes, privilegiadas, que han ido rotando de época en época. El estructuralismo y luego el postestructuralismo derridiano se presenta como crítico de 5 tradiciones de pensamiento. ¿Cuáles son esas 5 tradiciones que en verdad es el postestructuralismo, porque Derrida va a debatir también con el estructuralismo? ¿Cuáles son esas 5 tradiciones? Bueno, la primera es el subjetivismo. Es decir, el estructuralismo centralmente se presenta como una fuerte reacción al clima subjetivista y humanista del pensamiento francés de la década del 40 y 50, clima representado por Sartre. Sartre fue quizá el último gran filósofo humanista francés, ¿no? La idea central de la convergencia entre los pensadores de diversas ramas de las ciencias humanas, como Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, Barthes, es que cualquier objeto no posee valor o existencia sino en cuanto inserta una red de relaciones estructurales. Es decir, esta es la ruptura del estructuralismo respecto de la filosofía moderna subjetivista, que por supuesto Derrida adhiere a esta ruptura, ¿no? Entonces, acá vemos un gesto que sí, que es compartido por Derrida, también es compartido por Foucault, por el Foucault de las palabras y las cosas, es decir, es compartido por estos filósofos, por Althusser, por Lacan, es decir, la idea de que hay una reacción a ese clima subjetivista y que cualquier objeto no posee valor sino en cuanto relacionado con otros. Es decir, un objeto tiene valor en relación con otros y con respecto a una red de relaciones. En esa red de relaciones, ese objeto o esa noción ocupa una función, tiene una función, hay una visión funcional en relación con otros. La estructura es un conjunto de relaciones, por lo tanto, descriptibles. Entonces uno puede tener una visión descriptiva de las funciones de ese objeto o de ese hombre. Ese hombre tiene una función en un marco de relaciones, ¿no? Primer punto. El segundo punto contra el sustancialismo, es decir, la filosofía de Derrida va a criticar el sustancialismo, es decir, la postura estructural se posiciona en contra de todo tipo de usía o fundamento inalterable y piensa más la definición de las cosas por su vínculo relacional, es decir, este se deriva del primero. O sea, no hay una usía como la entendía Aristóteles, no hay una esencia de las cosas, no hay un universal en ese sentido, digamos, ¿no? Inalterable, un fundamento inalterable, sino más bien las cosas se definen por su vínculo relacional, es decir, A vinculado con B, ¿qué diferencia A respecto de B? En sus funciones, en sus descripciones, A respecto de C, ¿se entiende? Entonces es una definición que viene más en función del vínculo que de una esencia o una identidad inalterable. El punto tercero, contra el humanismo, es decir, no considera al sujeto o a la conciencia moderna de Descartes
a Husserl o a Sartre, por ejemplo, como hypokeimenon, es decir, como fundamento. Esa expresión, ese término hypokeimenon, término griego, implica ser fundamento, ser sustrato, digamos, ¿no? O dador de sentido de la totalidad del mundo, de modo que el sujeto no es origen, sino efecto o derivado en el marco de diferencias relacionales. Entonces acá esto implica un cambio sustancial, digamos, ¿no? Pensemos que el sujeto kantiano, hegeliano, moderno en términos generales, la conciencia, el cogito cartesiano, digamos, no es el origen del sentido, sino más bien es un efecto o un derivado en el marco de las diferencias relacionales, ¿no? Es decir, cada sujeto tiene una función en un marco estructural que lo contiene. Acá hay una noción que es muy importante, que no es derridiana, que es Foucaultiana, que es la noción de episteme. Foucault, por ejemplo, hablaba en Las palabras y las cosas, que es su texto más estructuralista, aunque él decía que no, pero claramente es su texto más estructuralista, la idea de que hay estructuras, que eran estructuras discursivas en ese caso, que determinan lo que es cognoscible, lo que se puede conocer en una época, y lo no cognoscible, es decir, lo racional y lo irracional. Y por tanto, la subjetividad del sujeto está inserta en cada episteme. Entonces, no hay una subjetividad universal, no hay un sujeto universal, sino el sujeto es al interior de cada episteme. Eso implicaría una racionalidad histórica. Entonces, de alguna manera, me parece a mí que esta reacción contra el humanismo se puede ver en Foucault, en Derrida, pero tiene un elemento común. El elemento común es esto, digamos, que el sujeto no es origen de sentido, dador de sentido, sino más bien es efecto de diferentes relaciones en un marco de una estructura o de un episteme según Foucault, ¿no? Esto no quiere decir que no hay hombre. Foucault, por ejemplo, hablaba de la muerte del hombre, Las palabras y las cosas, que fue una frase muy malentendida. No es por supuesto que no haya hombres hay. La idea es que el hombre está determinado por una estructura o está determinado históricamente, ¿no? Entonces eso generó tensiones, eso generó críticas, sobre todo, por ejemplo, por parte de Sartre, que tenía una visión humanista y marxista. Una visión estructuralista estaría reduciendo el margen de acción para cambiar las cosas. Si el hombre no es el dador de sentido, sino más bien efecto de una estructura, la posibilidad de un cambio revolucionario queda bastante acotada. Entonces, Sartre veía esa posición como una posición conservadora. Más allá de esta discusión, que es interesantísima, pero tampoco quiero irme por las ramas, lo que me interesa es que entendamos esta crítica al humanismo, digamos, que comparte Derrida, en el sentido de que tenemos una estructura centrada que determina que el hombre está en función de otras relaciones y de otros hombres, por tanto, entonces él no es origen, sino más bien derivado o efecto, ¿no? Quiero decir, está determinado, ¿no? El cuarto elemento es contra el historicismo, es decir, no cree en la historia, el estructuralismo, una historia unitaria, lineal, sucesiva, con un ideal de progreso como fin, con un telos, ¿no? Sino más bien acá hay una herencia nietzscheana, es decir, la idea de que la historia es una sucesión de discontinuidades, una sucesión de diferentes recortes históricos. Cada recorte histórico responde a su lógica interna y no avanzamos necesariamente hacia algo mejor. Es decir, no es que estamos yendo hacia algo superador. No hay una visión. Esa visión es muy hegelo-marxista, en el sentido de que avanzamos hacia una emancipación, producto de la dialéctica. No hay una noción de progreso histórico necesariamente, sino que la historia es una sucesión de discontinuidades, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia sustancial. Y por último, contra el empirismo, considera que el objeto no es un mero dato de la experiencia, sino que es el producto de una construcción en el marco de una relación, ¿no? Acá, en todo caso, estaría estando contra la visión del empirismo inglés, en contra de la visión sensualista, ¿no? Que piensa que el objeto viene dado solamente por los sentidos, ¿no? Por la percepción sensorial. Más bien lo que va a plantear el estructuralismo es que el objeto no es tanto un dato de la experiencia, eso no quiere decir que no tengamos sentidos, por supuesto que sí, pero es más bien producto de una construcción en el marco de una relación. Quiero decir, vean que los elementos comunes a estas cinco características del estructuralismo y el postestructuralismo, que son, y las repasamos,
contra el subjetivismo, contra el sustancialismo, contra el humanismo, contra el historicismo y contra el empirismo, estos elementos que comparte Derrida con el estructuralismo, en definitiva tienen un elemento en común. Ese elemento en común es que en cualquiera de los casos las cosas se definen por su relación. Las cosas no se definen ni por su identidad, ni por su esencia, ni por su fundamento, ni por su origen, sino por su relación con otras cosas, en un marco mayor que es un marco estructural. Ahora, la diferencia que va a tener Derrida, y en ese sentido sí podemos considerarlo un filósofo postestructuralista, es que el estructuralismo va a mantener lo binario. El estructuralismo va a mantener pares binarios, si bien va a romper con estos 5 elementos, y Derrida coincide con eso. Derrida va a disentir o va a buscar salir de lo binario. El estructuralismo todavía va a mantener pares binarios dicotómicos, todavía va a mantener el privilegio incluso de la fone respecto de la gramé. Entonces, eso es lo que Derrida todavía considera, bueno, todavía ahí, en ese mantenimiento del par binario y en ese privilegio de la fone respecto de la gramé, todavía yo veo un resto metafísico. Entonces, por eso va a atacar también a la distinción saussuriana entre fone-gramé, entre significado significante y entre lengua y habla, que ya lo veremos. Es decir, son todas estructuraciones binarias propias del estructuralismo que siguen manteniendo lo binario y el privilegio del primer término de ese par respecto del segundo. Ahí no hay cambio. Si bien hay cambios sustanciales, ahí no hay cambio. Bien. Vamos ahora a jugar un poco más con el libro, vamos a leer un poco más el libro, trataremos de leer cuestiones de la primera parte. Van a ver que la primera parte, que se llama la escritura, es bastante más breve que la segunda, dura hasta la página 129, y luego tenemos la segunda parte, que es naturaleza, cultura, escritura. Pero vamos a centrarnos sobre todo en, por ahora, la primera parte. Vamos a arrancar leyendo precisamente cómo arranca el texto, con una parte que se llama exergo, ¿no? Dice: este triple exergo no está solo destinado a llamar la atención sobre el etnocentrismo, que tuvo que dominar siempre y en todas partes al concepto de escritura, ni solo sobre lo que denominaremos el logocentrismo, metafísica de la escritura fonética, por ejemplo del alfabeto, que no ha sido fundamentalmente otra cosa que el etnocentrismo más original y poderoso, actualmente en vías de imponerse en todo el planeta, y que en un único y mismo orden dirige: 1. El concepto de escritura en un mundo donde la fonetización de la escritura debe disimular su propia historia en el acto de su producción. 2. La historia de la metafísica, que pese a todas las diferencias, y no solo de Platón a Hegel, sino también más allá de los límites aparentes de los presocráticos a Heidegger, asignó siempre al logos el origen de la verdad en general. La historia de la verdad, de la verdad, siempre fue, salvo por diferencia, representada por una diversión metafórica, que tendremos que explicar una degradación de la escritura y su expulsión fuera del habla plena, ¿no? Y 3, el concepto de la ciencia o de la cientificidad de la ciencia, que siempre se determinó como lógica, concepto que siempre fue concepto filosófico, aunque la práctica de la ciencia de hecho nunca dejó de impugnar el imperialismo del logos, apelando por ejemplo desde siempre cada vez más a la escritura no fonética. Sin duda esta subversión estuvo siempre contenida en el interior de un sistema alocutorio que dio nacimiento al proyecto de la ciencia y a las convenciones de toda característica no fonética. Entonces vean este elemento, ¿no? Primero el logocentrismo de la metafísica de la presencia, y él lo plantea como etnocentrismo también, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esto lo veremos sobre todo en las últimas clases, en un texto que se llama la mitología blanca, que está en márgenes de la filosofía, donde Derrida es muy interesante lo que plantea. Él plantea que la filosofía occidental es algo así como la historia de la racionalidad blanca. O sea, porque siempre se sitúa en Grecia, es europea, es parte de la racionalidad europea, y a lo sumo, a partir del siglo XIX, la podemos extender a Estados Unidos como mucho, pero forma parte de esa estela. Entonces, y me parece que Derrida también da un poco en la clave, ¿no? Precisamente porque él estaba en esa tradición europea siendo argelino, es decir, porque su propio origen era un origen africano. Entonces me parece que tenía esa percepción entre
entre lo central y lo periférico, ¿no? Por eso habla de etnocéntrico, pero vean cómo deriva de esto el concepto de escritura en un mundo de fonetización, la historia de la metafísica como una historia del desprecio de la escritura, y por último el tema de la cientificidad o de la ciencia, y cómo la ciencia paradójicamente apela a una escritura que es no fonética, que es una notación gráfica, y ahí viene lo que vimos la clase pasada respecto de Husserl, que paradójicamente, es decir, si bien la metafísica apela todo el tiempo a la foné respecto de la gramé, a su privilegio, si bien necesita recurrir a notaciones gráficas, ¿no? Para su escritura, para su cientificidad, digamos, ¿no? Bien, pasamos a la página 34. La página 34 dice lo siguiente de Derrida. Dice, acá viene hablando de Hegel, ¿no? De Hegel y de Leibniz. Dice, lo que traiciona la escritura en su momento no fonético es la vida. Al mismo tiempo amenaza el aliento, el espíritu, la historia como relación del espíritu consigo mismo. De todo esto es el fin, la finitud, la parálisis. Cortando el aliento, esterilizando o inmovilizando la creación espiritual en la repetición de la letra, en el comentario o la exégesis, confinada en un medio estrecho, reservada a una minoría, es el principio de muerte y la diferencia en el devenir del ser. Si el momento no fonético amenaza la historia y la vida del espíritu, como presencia consigo en el aliento, es porque amenaza la sustancialidad, ese otro nombre metafísico de la presencia de la usía. En primer término, bajo la forma del sustantivo. La escritura no fonética quiebra el nombre, describe relaciones y no denominaciones. Recuerden lo que leímos recién, relaciones, ¿no? El objeto es producto de relaciones. El nombre y la palabra, esas unidades del aliento y del concepto, se borran en la escritura pura. Entonces, es muy interesante. Vean, ¿qué es el riesgo, por ejemplo, que detectaba Hegel y que analiza acá Derrida respecto de la escritura? Es que, bueno, la escritura, lo no fonético, atentaría contra, obviamente, lo fonético, pero contra las referencias de lo no fonético. ¿Qué quiero decir? Digamos, que es un poco lo que planteamos también respecto de Husserl. ¿Por qué el privilegio de la foné? Porque la foné es aliento. El aliento es espíritu. El espíritu es vida. ¿Por qué hay una relación ahí? Hay una relación causal, digamos, que estaría privilegiando la vida, el neuma, es decir, el aliento, esa metafísica de la presencia, yo hablo en tiempo presente, en tanto que la escritura no. La escritura estaría asociada con atentar contra todo eso, contra el aliento, contra la vida, contra la presencia. Allí vendría ese problema, esa amenaza de la escritura, ¿no? O sea, como se ve acá, dice Derrida, si el momento no fonético amenaza la historia y la vida del espíritu, como presencia consigo en el aliento, es porque amenaza la sustancialidad, o sea, la usía, la esencia. Ese es el problema de la escritura, es amenazante. Y veo una palabra que vamos a ver ahora, es un suplemento amenazante. Es un suplemento que amenaza el origen. O sea, si nosotros entendemos que la escritura es un suplemento, una ayuda a memoria, un recordatorio, un accesorio, una prótesis, ¿qué pasa al hacer esta deconstrucción? ¿Qué es lo que pasa al hacer esta reversión, digamos, ¿no? Cuando decimos, como dice Derrida, la voz y el fenómeno, que en verdad no es así. Cuando en verdad, digamos, en rigor, la escritura es necesaria para mantener esa voz que se encuentra o que preserva el silencio del soliloquio, ¿no? O cuando hay hay una lógica compartida entre voz y escritura en el sentido que las dos trabajan con la diferencia, o sea, con diferencias espaciales y diferencias temporales, ¿no? Bueno, eso implicaría un atentar contra el privilegio del neuma, el privilegio del aliento, el privilegio de la presencia respecto de lo testamentario que es la escritura. Vean en la página 49, vean, y acá aparece el Fedro de Platón, que es un texto con el que va a dialogar bastante Derrida en este libro, ¿no? Ya viene hablando de Rousseau, viene hablando de Saussure y ahora de Platón. Dice lo siguiente, la escritura, página 48-49, medio mnemotécnico, al suplir a la buena memoria, a la memoria espontánea, significa el olvido.
¿no? O sea, la idea de que uno tiene que escribir para no olvidarse, que es algo que hace uno hoy, digamos, ¿no? Escribo para no olvidarme. Bueno, esa sociedad que uno dice, bueno, escribo para no olvidarme, bueno, significa olvido. O sea, yo escribo para no olvidar, ¿no? Suple la buena memoria. Es lo que decía Platón en el Fedro, comparando la escritura con el habla como la hipomnesis con la mnemé. El auxiliar ayuda a memoria con la memoria viva. Es decir, el habla, el foné, la foné sería la memoria viva. Tanto de la escritura sería subsidiaria porque sería algo que es una ayuda a memoria, es un suplemento, pero que no deberíamos necesitar, digamos, ¿no? Sería secundario. Olvido en cuanto a mediación y salida fuera de sí del logos. Otro elemento que no mencioné. El privilegio de la voz tiene que ver con el privilegio del logos. Supuestamente hay una relación directa entre la expresión fonética, la expresión del aliento, con la mostración directa, sin mediación del logos, de la racionalidad. En tanto que la escritura sería una mediación para no olvidar. Sin la escritura, este permanecería en sí. Si así la escritura, el logos y su mostración directa en la voz permanecerían en sí. La escritura es la disimulación en el logos de la presencia natural, primera e inmediata del sentido en el alma. Su violencia aparece en el alma como inconsciencia. Deconstruir esta tradición tampoco consistirá entonces en invertirla, en volver inocente a la escritura. Más bien consistirá en mostrar por qué la violencia de la escritura no le sobreviene a un lenguaje inocente. Hay una violencia originaria de la escritura porque el lenguaje es, en primer término, y en un sentido que se mostrará progresivamente, escritura. La usurpación existe desde un principio. El sentido del buen derecho aparece en un efecto mitológico de retorno. Acá hay varias cosas que son muy interesantes. Primero, acá ya hay una definición más específica de deconstrucción que vimos nosotros en la primera clase. Recuerden que dijimos que deconstruir no era un método, no era análisis, era un modo de lectura particular aplicado a textos filosóficos, a textos literarios, que no implicaba una inversión. Porque, a ver, si la deconstrucción es una mera inversión, se mantiene la lógica. Es decir, si está privilegiado y B está colocado de manera subsidiaria, si invierto B y B lo coloco arriba y A lo coloco abajo, la dinámica se mantiene igual, es una mera inversión. Es un poco, eso es lo que decía Heidegger respecto de Nietzsche, ¿no? Que la filosofía nietzscheana era un platonismo invertido. ¿No? Es decir, que no hay una real operación revolucionaria, digamos. Simplemente lo que hace Nietzsche no es poco, digamos, pero hay una inversión del platonismo. Los valores que Platón despreciaba, él los coloca centrales y los otros los coloca como subsidiarios. Pero ahí no hay un descentramiento, hay una inversión. Entonces, si meramente hacemos una inversión y ponemos la escritura como privilegiada respecto de la voz, estamos manteniendo el centramiento. No hay una verdadera operación de descentramiento. Entonces, como vemos acá, deconstruir esta tradición tampoco consistirá en invertirla. Deconstruir no es invertir. En volver inocente a la escritura, no es volver a la escritura pura. Hagamos de la escritura el origen. No, porque eso seguiría siendo lo mismo. Más bien consistirá en mostrar por qué la violencia de la escritura no le sobreviene a un lenguaje inocente. O sea, por qué la violencia de la escritura no sobreviene a un lenguaje aparentemente inocente. En otras palabras, no hay inocencia en ningún lugar, o no hay pureza de origen en ningún lugar. La voz no es pura, la escritura no es pura. ¿No? Hay una violencia originaria de la escritura porque el lenguaje es en primer término, y en un sentido que se mostrará, escritura. El lenguaje es escritura. Entonces no hay una usurpación o un suplemento, ¿no? En todo caso podemos decir que los dos, voz y escritura, son suplementarios. Los dos son artificios, ¿no? Esa es la clave para entender la deconstrucción. ¿Se entiende? O sea, en todo caso, si tenemos que hacernos una imagen para ayudar a comprender esto, no pensemos en inversión, porque inversión es un movimiento solo. Invertir es tac, y ya está. Pongo A abajo y B arriba. Pensemos en todo caso en que la deconstrucción sería un movimiento permanente. ¿Se entiende? O sea, sacar A de arriba y ponerlo abajo y B ponerlo arriba al revés. ¿Se entiende? O sea, sería un movimiento permanente. No es un movimiento, no es B arriba, sino es todo el tiempo una rotación. La deconstrucción tiene que ver con eso, con la
con criticar la inmovilidad, con una sustitución en permanente movimiento. ¿Se entiende? O sea, ¿y eso qué mostraría? Bueno, eso mostraría que hay algo de A en B y algo de B en A. Sería la imposibilidad de la fijación de un centro. Descentrar es eso, es no poder fijar un centro originario, un centro genético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es una rotación permanente y esa rotación permanente estaría mostrando que hay algo de un término del otro y de otro término en el anterior. ¿Se entiende? O sea que los dos términos estarían contaminados. Esa es la operación que Derrida intenta producir. Vean acá en la página 53 lo que dice respecto de Saussure y Husserl. Dice, lo que no es interrogado aquí por Saussure es la posibilidad esencial de la no intuición. De la misma manera que Husserl, Saussure determina teleológicamente esta no intuición como crisis. El simbolismo vacío de la notación escrita, por ejemplo la técnica matemática, es también para el intuicionismo husserliano lo que nos exila lejos de la evidencia clara del sentido, vale decir, de la presencia plena del significado en su verdad, y abre así la posibilidad de la crisis. Esta es una crisis del logos. No obstante, esta posibilidad permanece ligada por Husserl al movimiento de la verdad y a la producción de la objetividad ideal. Esta tiene en efecto una necesidad esencial en la escritura. Por todo un aspecto de su texto, Husserl nos hace pensar que la negatividad de la crisis no es un simple accidente. Pero entonces es el concepto de crisis de quien tendría que sospecharse en la medida en que está vinculado a una determinación dialéctica y a una teleología de la negatividad. Lo que quiere decir acá es que, y para explicarlo leo el párrafo más de arriba, dice, Saussure confronta el sistema de la lengua hablada con el sistema de la escritura fonética e inclusive alfabética como con el telos de la escritura. Lo que está diciendo, en otras palabras, Derrida, es que Saussure, o el estructuralismo, mantiene todavía la misma dinámica de la fenomenología husserliana, en el sentido de que si bien el estructuralismo rompe con muchas cuestiones, todavía mantiene el privilegio de la fone respecto de la gramé, el privilegio de la lengua como universal respecto del habla. Recordemos que el habla es una sucesión, es una cantidad de combinaciones individuales respecto a un universal. Esos son los privilegios que mantiene y que los veremos más adelante igual. En la próxima clase vamos a verlo esto más en detalle, pero más allá de estos elementos, vean lo que dice acá. Lo que no es interrogado aquí por Saussure es la posibilidad esencial de la no intuición, ¿no? El simbolismo vacío de la notación escrita. Bueno, ese simbolismo vacío de la notación escrita o de la escritura, paradójicamente en Husserl se da de que la ciencia necesita una expresión en notación gráfica. Ese es el elemento, esa es la punta del ovillo de la cual tira Derrida para deconstruir la fenomenología. Porque está diciendo, bueno, en verdad, la escritura entonces no es tan subsidiaria, sino si la escritura es necesaria y es indispensable para la expresión de la notación matemática, bueno, entonces no estamos hablando de que es subsidiaria, entonces es tan esencial, entre comillas, como la voz, ¿no? En el mismo sentido lo podemos pensar respecto de Saussure, cuando Saussure plantea la noción de significado significante. ¿De qué manera un significado se expresa sin un significante? ¿De qué manera podemos pensar un significado independientemente del significante? Bueno, es muy difícil. Vamos a la página 73. Por lo tanto, no se trata aquí de rehabilitar la escritura en un sentido estricto ni de invertir el orden de dependencia cuando es evidente lo que veníamos diciendo. El fonologismo no sufre ninguna objeción, en tanto se conservan los conceptos corrientes de habla y escritura que forman el sólido tejido de su argumentación. Conceptos corrientes, cotidianos y por añadidura, lo cual no es contradictorio, habitados por una vieja historia, limitados por fronteras poco visibles, pero por otra parte más rigurosas. Más bien querríamos sugerir que la pretendida derivación de la escritura, por real y masiva que sea, no ha sido posible sino con una condición, que el lenguaje original, natural, no haya existido nunca, que no haya sido intacto, intocado por la escritura, que él mismo haya sido siempre escritura, es decir, no hay lenguaje original, sino que el lenguaje es escritura. O bien, y vean acá el término que usa Derrida, arquiescritura, cuya necesidad queremos indicar aquí y esbozar el nuevo concepto, y que solo continuamos llamando escritura porque comunica esencialmente con el concepto vulgar de escritura.
Este no ha podido imponerse históricamente sino mediante la disimulación de la arquiescritura, mediante el deseo de un habla que expulsa a su otro y su doble y trabaja en la reducción de la diferencia. Si persistimos en llamar escritura a esta diferencia es porque en el trabajo de represión histórica la escritura estaba por su sustitución destinada a significar la más temible de las diferencias. Entonces acá aparece la definición de la arquiescritura. En rigor, lo que va a decir Derrida es que el lenguaje es escritura, pero específicamente el lenguaje es arquiescritura. Es decir, lo que define al lenguaje es su capacidad de arquiescritura, ¿no? La arquiescritura determinaría la foné y la gramé. Son dos formas derivadas de la arquiescritura, ¿no? Entonces, el lenguaje es escritura, es arquiescritura. ¿Por qué? Porque la arquiescritura lo que determina es que lo que tenemos en el origen es una diferencia. Y precisamente esta división dicotómica entre foné y gramé intenta borrar la diferencia del origen, ¿no? Como dice acá, intenta reprimir esa diferencia, ¿no? Ese va a ser un elemento capital. Bien. Recuerden este concepto de arquiescritura porque Derrida va a repetirlo sistemáticamente, ¿no? Y el último párrafo que leemos de esta primera parte, esto es importante porque acá aparece otra noción que es la de espaciamiento, ¿no? Página 88, dice, es esta conceptualidad y esta problemática lo que se debe de construir. Pertenecen a la ontoteología que niegan. La différance, acá tenemos la diferencia escrita de una manera, o diferencia si queremos traducir, es también otra cosa que la finitud. Según Saussure, la pasividad del habla es ante todo su relación con la lengua. La relación entre la pasividad y la diferencia no se distingue de la relación entre la inconsciencia fundamental del lenguaje y el espaciamiento, pausa, blanco, puntuación, intervalo en general, que constituye el origen de la significación. Este elemento de espaciamiento es central. Es central para entender el concepto de arquiescritura o de différance. ¿Por qué? Porque lo que dice Derrida es que tanto el habla, tanto la foné como la escritura, trabajan a partir del espaciamiento. Es decir, no hay sentido, no podemos entender a una persona si no hay espaciamiento. ¿Qué es el espaciamiento? La pausa. Cuando yo estoy hablando, hago pausas. El espacio en blanco, la puntuación, el intervalo en la lengua, es decir, el silencio. Y lo que dice Derrida es que tanto el habla como la escritura trabajan los dos con el espaciamiento. Es exactamente igual, digamos, ¿no? Por tanto, ahí viene ese concepto de arquiescritura. La arquiescritura se entiende bien en tanto entendemos el espaciamiento. La arquiescritura lo que determina es que no hay escritura o no hay arquiescritura, para ser puntuales, sin espaciamiento y sin différance. La différance es diferencia espacial, pero también temporal. Y el espaciamiento y la différance operan en el habla, en la voz, como en la gramé, como en la escritura. Entonces es mentira, va a decir Derrida, que la escritura sea subsidiaria, porque tiene la misma dinámica que la voz. Sigo un poquito con esto, dice, el espaciamiento, se notará que esta palabra dice la articulación del espacio y del tiempo, el devenir espacio del tiempo y el devenir tiempo del espacio, es siempre lo no percibido, lo no presente, lo no consciente. Como tales, y aún es posible servirse de esta expresión de una manera no fenomenológica, ya que aquí superamos inclusive el límite de la fenomenología. La arquiescritura como espaciamiento no puede darse como tal en la experiencia fenomenológica de una presencia. Señala el tiempo muerto en la presencia del presente viviente. En la forma general de toda presencia, el tiempo muerto trabaja. ¿Se entiende? O sea, si la fenomenología hace un elogio del presente vivo, del presente viviente, bueno, el espaciamiento, que constituye la arquiescritura, va a dar cuenta de la ausencia. ¿Qué es el espaciamiento? Es el tiempo muerto, es el blanco, es el silencio. Bueno, ahí, ¿no? Lo que está diciendo Derrida es el tiempo muerto en la presencia del presente viviente. Esto no lo podría admitir la fenomenología, pero sin embargo lo que está planteando es que es central para entender esta dinámica. Es decir, no hay voz sin espaciamiento y no hay escritura sin espaciamiento. Por lo tanto, la voz no debería por qué ser privilegiada respecto de la escritura si ambas trabajan con la misma dinámica, ¿no?
Bien, leo lo último. En la 89 dice, ahora bien, el espaciamiento como escritura es el devenir ausente y el devenir inconsciente del sujeto. Mediante el movimiento de su deriva, la emancipación del signo constituye retroactivamente el deseo de la presencia. Como relación del sujeto con su muerte, dicho devenir es la constitución de la subjetividad. En todos los niveles de organización de la vida, vale decir, de la economía de la muerte. Todo grafema es de esencia testamentaria, y la ausencia original del sujeto de la escritura es también la de la cosa o del referente. ¿Se entiende por qué también el temor a la escritura o por qué considerarlo siempre subsidiario? Porque la escritura es testamentaria, porque la escritura nos remite a la ausencia, nos remite a la diferencia, nos remite a la no necesidad de la presencia. Uno puede leer texto sin que el autor esté presente, digamos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y por la tradición filosófica tan apologética de la presencia, tan apologética del espíritu, eso era tremendamente incómodo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, vamos a cerrar la clase de hoy aquí. Me parece que creo que quedó bastante claro esta primera aproximación a la gramatología. La próxima vamos a seguir con la estructura descentrada de la arquiescritura, estos conceptos que vimos recién, con los vínculos entre Husserl y Saussure, y seguiremos leyendo la segunda parte, que es más extensa, de la gramatología. Bueno, los invito por supuesto a que hagan sus consultas, sus aportes, sus dudas, sus intervenciones en el foro interactivo y nos seguimos viendo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.